Bien, voy a iniciar con la explicación. Vamos a ir viendo la descripción de este primer libro que vamos a estar consultando y de preferencia pues haciendo alguna de las actividades que aquí se van a ir comentando, ¿no? Este libro lleva por título Las fases del proyecto de investigación. Es un libro electrónico en el cual podemos nosotros consultar y bueno, es por Eucario Parra Catrillón. Considero que es un buen libro que nos puede a nosotros dar una muy buena visión de lo que viene siendo la generación de nuestro primer proyecto de investigación. Bueno, vamos a considerar ahorita lo que viene siendo la primera parte, capítulo 1, el ciclo de vida del proyecto de investigación, y vamos a abordar por lo menos dos puntos importantes y pues dejaré en nuestros materiales que tenemos la propuesta del taller para que la puedan ustedes ir desarrollando. Entonces rápidamente me pasaré a donde está el primer capítulo, lo iré leyendo junto con ustedes para que le vayamos dando algún sentido de lo que aquí nos está mencionando. Bueno, el ciclo de vida del proyecto de investigación. Primer punto, la indagación como fuente del proceso investigativo. Los proyectos de investigación, como dice aquí, van a surgir a partir de las indagaciones que nosotros tengamos de los investigadores cuando se identifican situaciones problemáticas. Dice que en efecto una característica sobresaliente de los científicos es la indagación permanente, el planteamiento del problema y la formulación de hipótesis que deben de ser contrastadas o validadas por los resultados de los proyectos. Aquí estamos empezando a tomar en cuenta algunos aspectos que posiblemente ustedes no habían tomado o no habían considerado o no han escuchado con suficiente familiaridad, que viene siendo los conceptos de hipótesis y planteamientos de problemas. Vamos a encontrar definiciones con respecto a la primera de Bunge. Dice que la investigación científica como la curiosidad, la define como la curiosidad infantil arrancada de preguntas, pero a diferencia de las preguntas infantiles, estas van a culminar con la construcción de sistemas de ideas muy compactos, a saber, las teorías. Dice que es una peculiaridad de la ciencia contemporánea el que la actividad científica más importante, la más profunda y la más fecunda se centre en torno a teorías y no en torno a la recolección de datos. Aquí hay una gran diferencia. Una cosa es recolectar y otra cosa es fundamentar. Los científicos suelen tomar preguntas prestadas eh, y respuestas en forma de técnicas, procedimientos y tecnologías, aún de otras disciplinas o especializaciones, para proceder con sus propias investigaciones. Algunas preguntas, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, estimulan más preguntas, lo que a su vez esto va a generar otras más en una larga cadena de investigaciones, interpretado por Strauss y Corbin. Entonces, la importancia de las preguntas. Un proyecto de investigación, ¿sí?, surge desde las preguntas internas de los investigadores. El investigador se pregunta acerca de qué es lo que va a investigar, por qué y cómo lo va a hacer. El no tener certeza de las inquietudes iniciales, eso puede determinar dificultades en el proceso de investigación. Es importante tener bien claro cuál es el propósito que nosotros vamos a tener para que la investigación siempre se vea con un sesgo, se vea con una línea, ¿sí?, importante, y no se empiece a determinar algún posible sesgo. Un proyecto de investigación tiene un ciclo de vida determinado a partir de interrogantes explícitas que deben clarificarse. Estas preguntas se van a convertir en la guía orientadora del proyecto. Es así como el equipo de investigadores va a estar siempre en la discusión y en el análisis preguntando sobre aspectos como la metodología, el objeto de estudio, el referente teórico o el estado del arte. En el caso opuesto, cuando ni siquiera surgen ese tipo de preguntas, entonces quienes pretenden iniciar un proyecto van a entrar en un bloque cognitivo que esto les va a impedir plantear inicialmente el problema. Incluso es probable que aún siendo conscientes del problema
y con esa decisión de la idea de investigación, el equipo no pueda disponer de estrategias o no pueda tener claridad para aspectos didácticos que les permiten o que les permitan formalizar las ideas. Muy bien, entonces la indagación continua va a ser el núcleo de la labor investigativa. Las inquietudes sobre qué, por qué y cómo investigar se convierten en el eje fundamental de una investigación. Más bien, hay otros interrogantes imprescindibles en el interior de los equipos de investigación que van surgiendo en la medida que se avanza en el proyecto. Esto parece ser obvio que sin tener indagaciones concretas se hace difícil plantear un proyecto de investigación. Entonces, es relevante tener ese tipo de preguntas, ¿sí? Hacernos ese tipo de preguntas. Entonces, las preguntas del proyecto de investigación van a permitir guiar el desarrollo de sus fases, convirtiéndolos en piedras angulares de atención de tres funciones. Lo, una de ellas es la formalización del objeto de investigación, o sea, cuál es la función metodológica que se pretende realizar, la formulación del objeto de estudio, que es una función teórica, y la guía didáctica, que es la función didáctica. Con la claridad acerca de estas inquietudes, los investigadores más fácilmente van a lograr darles estructuras a sus ideas de investigación. Por lo que las preguntas del proyecto de investigación, ¿sí? Van a tener dos sentidos. Una de ellas, las que se van a enfocar en el objeto de la investigación, que van a ser a partir de una situación problemática, a los investigadores les va a surgir preguntas, van a generar hipótesis que van a permitir motivar el desarrollo de ese proyecto. Las preguntas se van a encerrar correctamente acerca del problema que se quiere investigar. ¿Sí? Que no van a ser más que las preguntas que se van a formular en esa descripción de esa situación que se tiene planteada. Además, se espera que los hallazgos o los descubrimientos, así como las conclusiones del proyecto, esto puedan conducir a las respuestas que ya se tenían buscando. Lo usual en este tipo es que el proyecto se formule una pregunta básica de investigación que sintetice diversas inquietudes acerca del cuerpo que ha motivado el proyecto. Por ejemplo, sobre un fenómeno puede ser socioeconómico y muy en específico. Para el caso de nosotros, lo podemos abordar muy en específico sobre alguna línea que se quiera trabajar, algún producto que queramos nosotros obtener con algún impacto a realizar. Y otra de las preguntas, otro de los sentidos que le podemos dar a las preguntas de investigación son las que van a surgir para el desarrollo de las fases del proyecto. Esa se apega, yo creo que también mucho con lo que ustedes puedan aportar, en donde son las inquietudes que van surgiendo dentro del equipo de investigación cuando se va avanzando en las actividades de cada fase. ¿Sí? Están relacionadas con la metodología, tienen mucho que ver con el alcance, con los recursos, con el marco teórico, con el estado del arte, entre otros elementos que son primordiales para que no perdamos ese rumbo y ese guía con respecto a lo que nosotros queremos preguntar. En esta siguiente tabla que vamos a empezar a observar, ¿sí? Se va a hacer una relación de posibles preguntas que van a surgir sobre el equipo de investigación durante todo el ciclo de vida de un proyecto que viene siendo la gestación del proyecto, la planeación, la ejecución y cierre. Son 4 elementos importantes que se van a considerar. Son preguntas sobre el desarrollo de esas fases del proyecto y hay que considerar algunas preguntas básicas sobre el objetivo de investigación, que viene siendo plantear la formulación del problema o la situación problemática, y esto es lo que se pueden hacer sobre las preguntas sobre el desarrollo. Por lo tanto, preguntas del proyecto podemos hacernos o formularnos lo siguiente. ¿Por qué se quiere hacer ese proyecto? ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer el proyecto? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer en él? ¿Cuál es esa teoría que nos va a permitir a nosotros orientar al proyecto? ¿Sí? ¿Van a existir algunos proyectos, algunos estudios o casos similares? ¿Cómo se va a desarrollar ese mismo proyecto? ¿De dónde se va a obtener la información? ¿Cómo lo queremos nosotros buscar? ¿Sí?
¿Cuáles van a ser esos resultados de ese proyecto? ¿Quiénes y cómo se van a beneficiar del mismo? ¿Se va a poder hacer o no se va a poder hacer ese proyecto? ¿Es conveniente hacerlo o es solamente por alguna curiosidad que no aporte nada? ¿Cuál va a ser ese alcance? ¿Hasta dónde pretendemos llegar? Y dentro de qué campo del conocimiento, eso es muy importante, acuérdense que hemos platicado de eso, va a caer esta investigación. Entonces, para todo esto, tenemos nosotros, pues, el argumento, ¿no? Que debemos de darle para que vayamos nosotros justificando todos estos elementos que nos estamos formulando en manera de preguntas, que cuando lo redactemos, lógicamente no va a quedar una pregunta y una respuesta, sino que daremos una redacción con base en una estructura. Entonces, ¿por qué el proyecto? Bueno, porque el reconocimiento de una situación problemática que ustedes ya detectaron, de unas preguntas sobre el objeto de un estudio y de unas hipótesis que deben de ser contrastadas o pueden ser validadas por la investigación, esta pregunta va a estar enfocada en el objeto de la investigación. ¿Qué vamos a entender por eso? ¿Sí? ¿Por qué se va a hacer un proyecto? Porque ese proyecto tiene objetivos. Debe haber un objetivo claro y debe de haber una hipótesis o un conjunto de hipótesis, para nuestro caso sería una hipótesis, ¿sí? Que vamos nosotros a validar, a contrastar al final de nuestra investigación. Entonces, al estar nosotros orientados que el proyecto tiene un propósito y tiene una razón de ser, entonces esto va a ser posible. ¿Por qué? ¿O para qué el proyecto? Bueno, aquí es donde vamos nosotros a determinar la justificación, donde va a explicar esa viabilidad, ¿sí? Es donde tenemos que decir, este proyecto es confiable, es un proyecto que es viable, por que se tienen identificados ciertos elementos que sí nos va a permitir realizarlo. Entonces, ¿qué se pretende hacer en el proyecto? Pues esto lo vamos a determinar a través de objetivos. En este momento, ustedes van a ir dándose cuenta que del objetivo principal que ustedes están planteando, de esa razón del por qué están haciendo el proyecto, van a darse cuenta ustedes que necesitamos tener un objetivo principal, pero además del objetivo principal, decir cómo podemos lograr ese objetivo principal. Y para poderlo lograr, tendremos una subclasificación de objetivos que en el argot, en el área de la investigación, ¿sí? Le llamamos objetivos específicos, que viene siendo el detalle de las actividades que nos van a permitir lograr ese objetivo general. Entonces, ¿cuál es la teoría que va a orientar al proyecto? Bueno, la definición de ese aparato teórico que va a sustentar todo lo que involucre en el proyecto. Si vamos a hablar sobre alguna temática relacionada sobre nuestra carrera, pues bueno, el hecho de decir que yo puedo transformar, puedo innovar, puedo indagar si es posible o no hacer X o Y cosa, pues todo eso tendré que ver cuáles son esos antecedentes y tener bien clara la concepción de los términos en los cuales yo estoy trabajando. En este caso de ustedes no va a haber ningún problema porque son aspectos conceptuales que pues están sustentados a lo largo de todo lo que ustedes han estado estudiando y desarrollando con base a su perfil. Entonces, también va a ser importante dar una visión de qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho con respecto al problema, al proyecto que yo tengo planteado? ¿Existen algunos otros adicionales, similares, no idénticos? Y si hubiese idénticos, ¿cuál fue ese tiempo? ¿Cuál fue esa mecánica, técnica, acción que realizaron para poder llegar a ese producto y cómo es que lo resolvieron? Bueno, para todo eso está el estado del arte, que es simplemente la recopilación, pero no tan simple, la recopilación de todos esos trabajos previos que me deben de servir a mí como fundamento, como base de decir, esto fue posible en algunos otros proyectos con todas estas variantes, entonces lo que yo propongo
pudiese también ser posible, que ese es el desarrollo que yo pretendo hacer. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a desarrollar este proyecto? Bueno, aquí dice que a través de una metodología. Las metodologías las vamos a ir viendo y ya vamos a empezar a tocar que existen metodologías cualitativas, metodologías cuantitativas y algunos manejan aspectos híbridos, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar un poco más a desglosar cuáles son esas fases, esas etapas que yo requiero para la construcción, la edificación, ¿sí? Y el logro de ese objetivo principal, yo necesito una secuenciación. Esa secuenciación, en su momento veremos que existen términos apegados a su área de conocimiento, si ustedes van a programar, si ustedes van a hacer alguna secuenciación, pues nos iremos apoyando sobre esquemas que ya existen propios de la carrera y otros que tienen que ver con la técnica de desarrollo, nos vamos a ir dando cuenta que iremos utilizando algunos otros métodos o técnicas para la recopilación y la estructuración adecuada de nuestro trabajo, ¿sí? Para poder lograr ese alcance, ¿sí? Y tener este sustento de esas fuentes de investigación. ¿De dónde se va a obtener la información? Los vamos a obtener de tipos de fuentes que están clasificadas en primarias, secundarias y terciarias, que no es más que hoy en día en el argot que tenemos nosotros por el uso de la tecnología, apoyarnos en documentos recientes y los cuales pueden ser de primera mano, pueden ser procesados o pueden ser extraídos de terceros, los cuales iremos viendo más adelante poco a poco, pero el apoyo de artículos, el apoyo de revistas, y tendremos que ir clasificando qué tipo de artículos, qué tipo de revistas, qué tipo de libros también se pueden ya trabajar y la consulta de repositorios, tanto electrónicos como físicos, que nos permitan a nosotros poder consultar los temas relativos a lo que estamos nosotros a investigar. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, eh, vamos nosotros a ir documentando, ¿sí? Todo lo que se fue desarrollando durante el proyecto, por eso nos sirvió previamente la parte metodológica del cómo lo quiero hacer y en la parte de los resultados es el producto obtenido en el cual le iremos dando un sentido que puede ser ese sentido apoyado de instrumentos como los resúmenes, como la síntesis, como la clasificación de la información con apoyo de base de datos, la contrastación de los elementos, para poder interpretar lo que nosotros estamos buscando o el producto esperado. Si ese producto esperado está funcionando o no está funcionando, detectar su grado de éxito que se esté teniendo, ¿no? Entonces, además de eso, viene lo más importante. ¿Quiénes y cómo se van a beneficiar en el proyecto? Eso es algo que ya debemos de tener, desde esta etapa, hacia quién va dirigido el producto. El producto es una aplicación móvil, es una aplicación web, es un producto físico, debe de haber una población, una muestra, un segmento en el cual esté encaminado el producto. Es muy difícil que el producto que nosotros queramos obtener sea para beneficio universal. Siempre hay un grupo beneficiado muy en concreto, si es una aplicación para estudiantes, ¿sí? ¿Qué tipos de estudiantes pueden ser? Pueden ser estudiantes de nivel básico, medio básico, superior o medio superior, posgrado, o puede ser para el género femenino, masculino, etcétera, ¿no? Entonces, esas características nos deben de quedar bien claras hacia dónde va dirigido y quiénes son los que se van a ver beneficiados. Y reafirmar la parte que tenemos nosotros de para qué el proyecto junto con lo que se puede realizar el proyecto, es ahí identificar, ¿sí? Todos los elementos y características necesarias que van a hacer posible que ese proyecto se pueda hacer. Por lo tanto, se podría enunciar con base a la metodología que también ya se estableció, cuáles son esos
criterios que nos van a poder hacer factible ese proyecto. Entonces, otro aspecto es decir, es conveniente entonces la realización del proyecto, ¿sí? Eh, Se puede llevar a cabo, si voy a producir un componente electrónico, si voy a proponer un nuevo aparato, será de interés para los que se dedican al desarrollo de ello, o tengo que esperar a que cierta tecnología evolucione para que pueda hacerse más económico, más accesible, etcétera, etcétera, ¿no? Este, ¿Hasta dónde pretendemos llegar con el proyecto? Es la delimitación, ¿sí? Por lo regular, cuando empezamos a investigar y tenemos nosotros decir, híjole, pues yo quiero mejorar, quiero una técnica para tener unos lentes con una ultravisión. Y si en el camino se puede, pues que también tenga detección de rayos X. Y si en el camino se puede también no sé, que cambie de tonalidad. Y si en el camino, entonces estamos nosotros ya haciendo un proyecto que no le estamos dando una delimitación. ¿Cuál es el objeto principal de la investigación? Pues a lo mejor que tenga una visión ultrasónica. Ah, ok, perfecto. Entonces, no podemos también estar diciendo que pudiéramos estar agregándole, yo le llamo más florecitas, ¿sí? Más cerezas al pastel. Dediquémonos que el pastel esté sin su cubierta, sin que esté forrado, sin que tenga su merengue. Simplemente ya tengo el pastel, que ese fue el propósito principal. Y entonces ese sería hasta dónde pretendo llegar. Terminando el proyecto, si existen las condiciones, etcétera, entonces podré yo eh, dar otro alcance más, pero eso sería como que un complemento de, ¿no? Entonces, también hay que identificar cuál es ese campo de conocimiento en el cual se va a abordar. En nuestro caso, y casi en todas las áreas de conocimiento, en todas las profesiones, ¿sí? Las áreas no son eh, exclusivas, siempre son transversales, involucran diferentes áreas y eso hace enriquecedor y la aportación se vuelve mucho más importante al respecto. Bien, entonces aquí con base a lo que acabamos de narrar, ciertos autores nos van a ir diciendo que hay diferencias en decir entre objeto de investigación y objeto de estudio. En un diccionario de metodología de la investigación se van a exhibir esas diferentes definiciones. ¿Qué es un objeto de investigación? Es un constructo formal que va a expresar ámbitos y existencias cognitivas y que medía en la relación del conocimiento teorizante entre el sujeto cognoscente, el o los objetos reales. Un objeto de estudio es una cosa o un fenómeno al que se va a enfocar el proceso de investigación respecto del cual se van a formular la tesis, sobre el cual se harán las demostraciones y van a sostener los resultados. Para el autor Parra, dice que el objeto de la investigación va a determinar formalmente la correspondencia entre un sujeto investigador y lo que desea investigar. Es una relación que va a expresar directamente los intereses y las inquietudes del investigador sobre un cuerpo concreto. Por lo tanto, la formalización se hace referencia a la organización y planeación de los procesos de indagación y la definición de los aspectos teóricos, contextuales y metodológicos. De acuerdo con esto, el objeto de investigación entonces se va tejiendo con construcciones documentales incrementales como la propuesta, como el anteproyecto o el informe final de resultados. Bueno, también nos dice que se va a afirmar, además, dice que en ese artículo que está mencionando Parra, se va a afirmar que el objeto de estudio va a encerrar el foco de la mira del investigador, ¿sí? Sin, son las propiedades del cuerpo que se quieren conocer, o sea, es un evento, un sistema, un fenómeno, una cosa. Concretamente es la realidad que ha despertado la indagación y que ha motivado el proyecto de investigación. Un asunto crucial para el proyecto de investigación va a ser la delimitación del objeto de estudio, las impresiones, las ambigüedades, los objetivos
difusos, van a determinar que los hallazgos del proyecto no puedan tener validez. Por lo tanto, en atención a esto, el equipo de investigación debe hacer el máximo esfuerzo para declarar las restricciones del objeto de estudio, abordar los aspectos que, que concretamente interesan, evitar ambigüedades en la demarcación de la entidad que va a motivar la investigación. Entonces, a manera de aclaración, en la formación investigativa a veces va a resultar dificultoso comprender por qué la formación del proyecto debe ser sistémica, estructurada, concisa. Debe tenerse en cuenta en relación con esto que el nuevo conocimiento expresado en el objeto de la investigación va a tener carácter científico y por eso se va a requerir de un proceso metodológico estricto. Esto es un objeto de investigación rigurosamente definido. Luego entonces de esta conceptualización sobre objetos de investigación y de estudio, se entra a precisar las funciones de las preguntas de investigadores. En su función metodológica, las preguntas van a ayudar a definir cuál es el objeto de la investigación. Es decir, nos van a permitir aclarar qué es lo que se quiere con el proyecto y cómo lo vamos a llevar a cabo. Las preguntas van a ayudar a organizar el proyecto y a darle estructura y van a contribuir a la coherencia del equipo investigador en la formalización de las ideas para evitar ambigüedades. Por otro lado, la función teórica de las preguntas de la investigación van a contribuir a que el equipo de investigación trace los linderos que delimitan el objeto de estudio. Las preguntas son esenciales para que la lente del investigador logre detenerse en la entidad que quiere investigar. Es por supuesto que si en esta lente hay borrosidades, entonces habrá imprecisiones en la conceptualización de los atributos de la entidad, posiblemente haya superposiciones o completitudes inalcanzables y de nuevo acá es posible que aunque haya internamente claridad en el equipo de investigación sobre la entidad que los inquieta, se encuentren dificultades para organizarla estructuralmente. Va a ser obvio que las imperfecciones del objeto de estudio, como la forma imperfecta como la asumen los investigadores, nos van a permitir conducir a asuntos críticos como retrasos o cancelaciones de los proyectos, recursos mal encaminados, indagaciones innecesarias, ausencia de otros aspectos e imperfecciones en el estado del arte o mal encuadre teórico del proyecto, entre otros. Bien, una tercera función didáctica es las preguntas de investigación van a ser una oportunidad para que los asesores de los proyectos o los profesores coadyuven y preparen a los investigadores en las distintas fases del proyecto, especialmente en la gestación o declaración de las ideas iniciales. Es más, con base en preguntas pueden crearse escenarios pedagógicos para iniciar a los investigadores y desde ahí puedan aliviarse las frustraciones y las tensiones de los individuos que quieren investigar, pero que no les saltan a su razonamiento ni los problemas ni los imaginarios sobre soluciones. Entonces, en general, las preguntas del proyecto van a contribuir a clarificar la relación de conocimiento entre el investigador y el mundo que quiere conocer. Van a contribuir a establecer las dimensiones o atributos que quiere descubrir. Por otro lado, van a orientar acerca de los caminos y los medios que se necesitan para adquirir ese conocimiento. Es más, las preguntas se van a convertir en carta de investigación para el documento que formalmente va a mostrar los objetivos de investigación y de estudio. Entonces, como puede deducirse, precisamente ambos objetos, organizarlos, definirlos concretamente, es un requisito metodológico para que el conocimiento adquirido pueda sumarse a las teorías generales. De lo contrario, podría resultar un conocimiento especulativo, sin fundamento, tal vez imperfecto en relación a la forma de cómo se obtuvo, no genera credibilidad. Además de esto, el conocimiento científico, para que sea metodológico y verificable, debe desarrollarse de acuerdo con un ciclo de vida determinado por una fase de gestación, planeación, ejecución y cierre. Lo metódico tiene que ver con la elaboración ordenada de los distintos estados de todo el proceso investigativo, desde el surgimiento de las ideas preliminares, que es la gestación, hasta la divulgación de los resultados.
A su vez, lo verificable va a implicar que el proceso genere posibilidades de ir al origen del dato, revisar la compatibilidad de la fuente, evaluar la calidad de las técnicas aplicadas o indagar por lo menos por los métodos de exploración. A lo anterior se va a sumar el tejido de nuevos conocimientos científicos que van a implicar el reconocimiento de una conceptualización teórica y de un marco referencial para poderlo determinar, diferenciar del conocimiento que es llamado corriente o vulgar, corriente o común, y el conocimiento científico es distintivo al que explica la realidad sobre la base de seres o poderes imaginarios, al que hace generalizaciones con base a la experiencia directa, al que se utiliza en las técnicas o las elaboraciones artesanales. En ninguno de estos casos se va a presentar rasgos de pensamiento científico cuya base fundamental es la abstracción que se posibilita desde la teoría. Para entender mejor esto, vale recordar a Carl Sagan cuando afirma que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una forma de pensar. Por supuesto, dentro de su función teórica, las preguntas de investigación son esenciales para la construcción del marco teórico del proyecto. En ese sentido, el equipo de investigación debe convencerse de su rol como constructor de conocimiento científico y como tal deben ser rigurosos en la planeación de las indagaciones, las organizaciones de las fuentes, la selección de los conceptos, que serán el fundamento de los hallazgos de la investigación, la sistematización de las búsquedas bibliográficas y el respeto por los derechos de autor. Entonces, es de agregar que el respaldo teórico va a marcar una diferencia del constructo investigativo científico con respecto a la forma de cómo explicar la realidad, los conocimientos comunes. Estos son a veces especulativos, explicados desde ideologías o creencias, basados en repeticiones de técnicas o fundamentos de las prácticas cotidianas. En conclusión, la construcción del objeto de la investigación y del objeto de estudio es imprescindible la construcción ordenada y coherente del plan metodológico del proyecto, la fundamentación teórica y la indagación continua como motivo para el debate entre los investigadores. En esos tres casos va a resultar muy valioso el juego de inquietudes que dentro del proyecto se deben de ir resolviendo, no como respuestas puntuales, sino desde la construcción de escenarios de argumentos de argumentación e interpretación. Entonces, cerramos este primer bloque con las funciones de las preguntas de investigación. Serán la función metodológica, que nos va a permitir la orientación acerca de cómo se desarrolla y se formalizará, o cómo se desarrollará y se formalizará el objeto de investigación. Esto es, cómo vamos a hacer la investigación, cómo la vamos a ir desarrollando. La función teórica, que es la orientación acerca de cuál es el objeto de estudio y cuál es su interpretación. Esto va a ser esencial de lo que se quiere investigar. Y la función didáctica, que es la orientación para el equipo de investigación sobre la comprensión de sus relaciones con los objetos de estudio y de investigación.